Seguimos en vivo, 32 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, ya para darle continuidad al programa del día de la fecha. Paso a saludar al primer entrevistado de la jornada de hoy. Vamos a ver si la tecnología nos permite conectarnos bien. Juan Carlos Alderete, Mariano Reino lo saluda. ¿Me recibe bien? ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Bueno, obviamente la presentación formal. Juan Carlos, diputado nacional y también referente de la corriente clasista combativa, la CCC. Mucho para charlar hoy contigo, pero lo primero que quería preguntarle es la presentación de la ley que tendrá lugar en el día de mañana, ley denominada Tierra, Techo y Trabajo. Contarnos un poquito a todos los que estamos escuchándolo el eje de esta norma que se viene. Bueno, esto tiene un recorrido, lo cual distintas organizaciones fueron aportando para poder elaborar este anteproyecto de ley. Recuerdo, la última fue un encuentro de las organizaciones sociales en Bolivia con el Papa Francisco, donde allí puso el eje central, era techo, tierra y trabajo. A partir de allí me atreví a decir que no podía quedar en un eslogan, en una consigna, sino que tendría que ser una política de Estado justamente para solucionar o ir a posibilitarle a muchas familias ante la crisis habitacional que ya es de muchos años y la falta de política de Estado, ¿no? Así que es un pequeño aporte a una política de Estado para ir al encuentro y resolver el problema y la crisis habitacional, la crisis también que hay con respecto a la tierra para vivir, a la tierra para trabajar, y de allí se desprende el trabajo también, por eso es hecho tierra, trabajo, ¿no? Bueno, es obviamente inevitable preguntarle, el momento tiene que ver con el contexto que se ha venido, porque me da la sensación que una parte de la sociedad descubrió un conflicto habitacional con las tomas en las últimas semanas. Por ahí uno que conoce un poco desde adentro el trabajo de los movimientos sociales o algunos lineamientos más teóricos, sabe que esto es una realidad y el déficit habitacional es complejo. Digo, el lanzamiento de este texto en el día de mañana viene un poco a contrarrestar esta idea de déficit o de conocimiento nuevo que hubo sobre las tomas de las últimas semanas. No, es consciente de que inclusive la gente se ve muchas veces empujada para buscar un lugar donde construir su vivienda, donde formar su familia, y muchas veces la desigualdad de que está a la luz, está a la vista de todo, no le permiten, no tienen tampoco esa esperanza que el día de mañana pueden tener un pedazo de tierra donde vivir y un pedazo de tierra para aquellos campesinos que no tienen tierra para poder producir, ¿no? De allí se desprende también decir que es empujada esa gente. Lógicamente, si hay una política de Estado, el Estado debería estar presente en forma inmediata, cosa que se vino practicando en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, con lo cual inclusive hemos trabajado en forma conjunta, sabiendo la posición política en ese momento que tenía, que era muy crítico el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero sin embargo nuestra organización ha construido 7.000 viviendas en 18 provincias y también regularizó una cantidad de asentamientos y villas, aquellas tomas inclusive que se han transformado en propiedad privada, interviniendo el Estado en forma inmediata, se fue solucionando también, ¿no? Pero falta de política, como vengo diciendo, los barrios populares se han construido en los últimos 35 años de esa manera, ¿no? Pienso, mientras escuchaba, que quizá el presupuesto 2021, por lo que dicen algunos primeros indicios, apuntaría a la situación de la vivienda como un impulso obviamente de mano de obra y de desarrollo económico. No se reconoce quizá en el pasado de corto plazo algo que buscara esa lógica. ¿Cuánto hemos perdido en términos habitacional en lo que fueron los últimos 4 años? Porque ahí también hay una situación de discursos contradictorios. Uno dice que se hicieron muchas cosas, otros que no. Digo, desde lo que uno va teniendo conocimiento, ¿cuánto perdimos para esta triple T en los últimos 4 años? Y según el INDEC, inclusive hay 1.400.000 familias que viven hacinadas, que no tienen un lugar, no tienen un pedazo de tierra donde vivir. Y lógicamente que el déficit habitacional, la crisis habitacional, es un tema social, político, porque también esto le toca a los trabajadores informales, toca también a la clase media, es decir, que se ve imposibilitado de poder acceder a una vivienda. Por eso el reclamo ha sido permanente. En todos los municipios, en los gobiernos de la provincia existe la Secretaría de Tierra. La propia ley propone inclusive hacer un banco de tierra.
A partir del Banco de Tierra, de allí se puede ir regularizando una cantidad de villas, asentamientos en los últimos años, porque todos sabemos que cuando ese papel legal, que es el boleto de compraventa, porque nadie se niega a pagar, lógicamente tiene que pagar una cuota que sea accesible y que la pueda pagar también, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un papel que dice boleto de compraventa o la escritura, por supuesto de que allí ladrillo que colocan en ese terreno saben que nunca más lo van a correr. Así se transforman los barrios populares que existen en los últimos 35 años, ¿no? En el centro de la escena se ha puesto la situación de Guernica, digo, estamos próximos al desalojo. Como dirigente político le pregunto, ¿le preocupa lo que pueda pasar en ese desenlace? ¿Cree que el Estado, sé que el gobierno de la provincia empieza a trabajar en llegar a acomodar a las familias? Digo, ¿qué balance puede hacer de esa instancia que estamos a menos de una semana de que se cumpla la orden judicial? Sí, sí, venimos trabajando, charlando justamente con el ministro El Cuervo Larroque, justamente está de acuerdo con este proyecto también para tener por lo menos un aporte, un pequeño aporte para que exista una política de Estado para ir al encuentro de esas dificultades, de esas necesidades que tienen esa gente que no tienen un pedazo de tierra donde vivir. También está de acuerdo, porque lo hemos discutido mucho con Daniel Arroyo, que tiene que ver también el Ministerio de Desarrollo Social, que he discutido también con la ministra Bielsa, que tiene que ver directamente con el Ministerio de Hábitat, y también en esto me he comprometido en una reunión, apenas asumió nuestro presidente Alberto Fernández, me he comprometido con él a elaborar este anteproyecto de ley para hacer un pequeño aporte ante estas dificultades que tenemos, inclusive de trabajo también, ¿no? Él lo vio muy bien, cosa que antes de de presentar en la Cámara de Diputados, que lo voy a presentar recién el lunes, mañana va a ser una presentación política, formal, con todas las organizaciones, un hecho nacional, que ya tiene la firma de 24 diputados nacionales, de 2 bloques, el Frente de Todos, y también allí estamos discutiendo con consenso federal, que también hay algunos diputados radicales que también he charlado con ellos y que no se negarían a que esto se transforme en ley, se trate en el Congreso y que se apruebe, ¿no? Alderete, una consulta. ¿Cómo ve usted las últimas declaraciones de Macri, la última carta de Macri que publicó y las últimas declaraciones de los últimos días, que han sido muy criticadas por propios y ajenos? ¿Cuál es su opinión personal y su análisis? Bueno, yo creo que allí viene desde hace tiempo lo que muchas veces se subestima también, llamado anticuarentena, la cantidad de movilizaciones que han convocado, los dichos por Patricia Bullrich que estaban preparados para gobernar, es decir, los dichos que también va en el encuentro también de todo esto, yo le digo, tratan de desestabilizar al gobierno, porque también allí, que yo estoy en el Congreso Nacional, me doy cuenta que inclusive los circos y el circo que monta también el Frente Cambiemos, ¿no? Es decir, esos circos que inclusive la última sesión, que terminó a las 5:30 de la mañana, ellos montaron un circo de trasladar todos los diputados del interior hacia la capital federal, cosa que uno de los diputados salió infectado con el virus, ¿no? De esa presencial. Ellos han tenido la palabra durante toda la sesión, todo lo que tuvieron presencial, a la hora de votar. Eran 2 leyes que no tenían nada que ver con lo que ellos tiraron a los medios. Es decir, se trató de la ley para ir al encuentro justamente de un sector que está muy golpeado, como todo, pero muy golpeado, es el turismo, ¿no? Es decir, la ayuda del Estado hacia el turismo, también en la pesca ilegal que hacen los buques en nuestros mares. Y ninguna de las 2 leyes han votado Cambiemos, se han retirado, y bueno, tiene que ver con los dichos que también han hecho del ejército, reivindicando la dictadura militar y los 30.000 desaparecidos, cosa que también eso enseguida bajaron el tono. Tiene que ver con los dichos también de Duhalde, que se viene un golpe de Estado, tiene que ver también con el reclamo, que es justo, el reclamo de la policía bonaerense, pero no es justo que también vayan a rodear la Quinta de Olivo con la ropa de trabajo, con armas, y que también vayan a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Volviendo a Guernica, la pregunta que se hacen todos es ¿cómo se puede compatibilizar el legítimo derecho del propietario de la tierra con la necesidad de la gente de tener una vivienda digna? ¿El proyecto trata esto? ¿Cuál es el punto medio? Si hay un punto medio. Yo cuando dije que incluso es parte de mi vida, de mi historia, con respecto de que no tenía en ese momento, tenía trabajo, pero no podía
renovar el alquiler porque me cobraban en dólares, las cuotas también se habían ido en dólares, estoy hablando de 83, 84, fui a tomar una tierra porque no tenía otra posibilidad, es propiedad privada, tenía un dueño. Enseguida busqué que el Estado interviniera, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, el Estado intervino en ese momento, se pusieron de acuerdo con los dueños, en lo cual sí se podía llegar a un acuerdo de que el Estado comprara y que nosotros le pagáramos al Estado. Cosa que así se ha hecho acá en La Matanza, por ejemplo, en ese momento, de 3 barrios muy grandes. Uno de ellos, María Elena, que es de 1.157 lotes, hay otro de el 17 de octubre de 700 lotes, muy cerca, pegado casi al barrio María Elena, hay otro de 1.800 lotes, era el mismo dueño, sí, con el mismo dueño, el Estado acordó el precio, le compró a los dueños y el Estado nos vendió a cada uno de nosotros. De esa manera también se evitan los vivos, aquellos que usan la pobreza, la necesidad, hacen política con ellos, y también aquellos vivos hacen negocio con la pobreza vendiendo el terreno a 4 familias, a 5 familias. Puede intervenir el Estado, que el Estado que impide que eso ocurra, como está ocurriendo últimamente, ¿no? Cuando el Estado va, ya es tarde, cuando el Estado se encuentra, porque lo primero que hay que hacer es un censo, y ahí entablar una negociación. Nadie se va a negar si lo tienen que trasladar a otro lado donde el Estado lo pueda ubicar, ¿no? Alderete, le consulto por otra cuestión que me parece importante. El impuesto a la riqueza, digo, me parece que venimos con una demora en esa legislación. ¿Cómo está? Digo, por lo menos, ¿qué sabe usted? Obviamente desde el lugar que le corresponde, siendo diputado. ¿Avanzamos? ¿Lo vamos a tener, digo, dentro de poco? ¿Está dentro de las próximas sesiones? ¿Cómo venimos con este tema? Bueno, por supuesto que nosotros, particularmente me hice un pequeño aporte para que también esa ley, que hoy se llama aporte extraordinario a la fortuna, es decir, somos 15 los diputados que somos coautores de ese proyecto. Justamente ayer comenzó la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cosa que el lunes ya va a haber un dictamen para tratar en la próxima sesión del Congreso Nacional. Allí, justamente discutiendo con otros bloques, con otros diputados, que inclusive, primero que nada, querían saber dónde iba destinado ese dinero del aporte extraordinario, que ha quedado muy claro y algunos de ellos ya están acordando también, si no solo para dar quórum, sino también para que salga transformado en ley desde el Congreso de la Cámara de Diputados, ¿no? Seguramente que en el debate, si hay debate, también se va a enriquecer ese proyecto de ley, porque creo que todos pueden aportar, porque la Argentina, y sabemos el mundo cómo está, y la Argentina cómo está, y lo que va a ser en la post-pandemia, no podemos decir que justamente para poner la Argentina de pie, la producción de trabajo, lo que más tienen, con poco pueden ayudar a miles de familias, ¿no? La oposición aceptó, digo, el trabajo de este proyecto, porque usted hablaba del espectáculo que se montó. La última sesión que tuvimos en diputado, digo, quedamos todos los argentinos viendo esa imagen y nunca más se supo nada. Digo, ¿va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? Digo, ¿qué ha aceptado o qué han entablado de acuerdo para poder aprobar este tema? Bueno, justamente los diputados que están en el grupo de riesgo tienen la posibilidad de actuar y también sesionar en forma virtual. Todo aquello que puedan puedan estar en el recinto, pero seguramente que lo presencial se va a buscar otro lugar si es que son muchos los diputados, ¿no? Quienes lo hemos tenido, quien hemos contraído el virus, en este caso el mío también, no quisiera volver de nuevo a contraer el virus y tampoco me quisiera reinfectar de nuevo, porque los propios profesionales me dicen que eso sería mucho peor todavía de lo que me puede ocurrir, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que no puede haber, tampoco no hay fundamento, no hay argumento para decir que no se puede tratar este proyecto de ley en el recinto en forma virtual, como se venía haciendo, ¿no? A ver, pienso también, mientras lo escucho, más allá de un proyecto puntual, la lectura que usted hizo de la oposición, y a mí me termina preocupando, digo, y esto ya como argentino lo digo, ¿no? Una idea de desestabilización constante, digo, y obviamente usted tiene un recorrido político amplio, preguntarle si esto pasó en el desarrollo de la democracia en otro gobierno, porque yo no recuerdo, digo, en el corto plazo, que a los 10 meses de un gobierno ya se hable de reemplazarlo, de que el año que viene nos toca asumir a nosotros. Digo, no sé si por ahí usted obviamente desde su experiencia puede aportar un poco más de claridad en esta pregunta, pero yo la primera vez que lo atravieso esta cuestión. La primera vez
Es decir, está pasando cosas similares a lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Es decir, con todo esto, que luchas que son justas, reclamos sectoriales que son justos, pero no puedo escuchar yo que Patricia Bullrich diga estamos preparados para gobernar, no puedo escuchar a algunos diputados de Cambiemos que digan vamos a constituirnos en un nuevo parlamento, tipo Venezuela. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama eso? Por lo tanto, es decir, eso es desestabilizar. Por lo tanto, nosotros somos más conscientes de ese sector, inclusive porque lo primero para nosotros y la tarea principal es darle lucha a esta pandemia, que todos sabemos, no sabemos si estamos en el peor momento o vamos hacia el peor momento. Es decir, todos los profesionales nos indican que podríamos ir a los peores momentos entre finales de octubre, principios de noviembre. Por lo tanto, no se puede poner la Argentina de pie sin vida. Por lo tanto, hay que cuidar la vida en primer lugar, ¿no? Es decir, a partir de allí, todo lo demás se puede discutir. Bueno, hemos demostrado que por eso es que nosotros no convocamos a ninguna movilización, porque justamente somos conscientes de lo que eso puede acarrear, lo que puede traer, mucho menos de un enfrentamiento, inclusive de sector a sector. Por lo tanto, pero sí le decimos claramente que nosotros vamos a defender lo que nos costó conseguir en 4 años para derrotar electoralmente a Mauricio Macri. Y vamos a defender también la democracia, vamos a defender un gobierno que fue elegido recientemente, ¿no? Anderete, su organización y otras más repudiaron los dichos de Duhalde en su momento sobre el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué lectura hace usted? ¿Por qué Duhalde está haciendo este tipo de declaraciones? Y hoy mismo dijo que él creía que Alberto estaba groggy como de la Rúa. ¿Por qué y cuál es la lógica? Bueno, justamente yo creo que algunas cuestiones no se discuten justamente en la Argentina, se discuten en algunas embajadas. A partir de allí no es que el mismo juego que está haciendo Mauricio Macri con Duhalde, no quiero pegar eso. Pero me llama la atención, inclusive, que las provocaciones que ha hecho, inclusive con todas las organizaciones. Se olvida de que cuando asumió como presidente, lo primero que ha convocado a las organizaciones sociales en ese momento, que en ese momento nosotros nos habían puesto como mote los bomberos de lo que había ocurrido, todos sabemos, el 2001-2002, ¿no? Claro. A ver, organizaciones sociales que, hay que reconocerlo, en esta pandemia han sido también importantes en cuanto a la contención, digo, de la situación social. ¿Se sienten reconocidos en lo que han hecho en estos más de 160 días de aislamiento? ¿O creen que todavía socialmente falta que la gente comprenda que por la organización social los barrios han logrado tener una situación realmente llevadera? No, yo creo que, estoy seguro, convencido, que inclusive en todos los lugares que tenemos acciones, las organizaciones sociales se han ganado un prestigio también en darle batalla a esta pandemia, sabiendo que todos los riesgos que se corren, ¿no? Porque son centenares de miles de compañeras de las distintas organizaciones que todos los días están cocinando para miles de familias. Por lo tanto, hay un reconocimiento político explícito de nuestro presidente Alberto Fernández y de los distintos ministros también, en lo cual también allí pudimos trabajar y estamos trabajando, inclusive el barrio cuida al barrio con el programa de TETAR, cosa que allí se hizo en cada barrio, en cada lugar que se pudo hacer esto, se pudo controlar y no hubo rebrote. Es decir, lo que es en el conurbano y lo que es en algunas provincias, recientemente se ha constituido también en Córdoba, recientemente se ha constituido en el Chaco, ahora se está constituyendo, creo que ayer o mañana se va a constituir en la provincia de Salta, porque el trabajo que están haciendo esos compañeros, la verdad que por lo menos a mí me da orgullo. Llámese Club de Barrio, Sociedad de Fomento, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista. ¿Cómo sería la Argentina si esas organizaciones sociales, con ese espíritu de solidaridad, con ese espíritu de ayudar a los demás, arreglando lo que está arreglando, si no estaría presente en este momento que estamos en medio de la pandemia, ¿no? Bueno, y como premio se lleva mañana la presentación, como broche, ¿no? La presentación de esta ley que comenzamos la charla de hoy. Bueno, el día lunes nos decía que es la presentación formal, mañana la presentación mediática, si se quiere, o política, todo por internet, ¿verdad? Todo por internet, van a participar algunos diputados nacionales del interior con las organizaciones sociales, va a participar vía Zoom también el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Es posible que a lo mejor presencialmente también venga Sergio Massa, si también venga Cecilia Moró, que justamente a las 12 del mediodía la tienen que operar, pero ella quiere estar también presencialmente en esta convocatoria, en este lanzamiento de este anteproyecto de ley y este hecho de tierra de trabajo, ¿no? Bueno, impresionante, la verdad que desde este lugar
felicitarlo por el trabajo que han elaborado. Digo, somos conocedores del despliegue de las organizaciones sociales, quizás desde el lugar más de vinculación con la iglesia, así que el reconocimiento que siempre han tenido, y obviamente desde ese vínculo con la iglesia, un placer que este concepto que ha elaborado Francisco se tangibilice en un país el cual ha sido el único país del mundo que ha criticado al Papa de la manera que lo ha criticado, digo, ¿no? Nunca aprovechamos, es para hablar en otro momento, pero digo, nunca aprovechamos el rol de Francisco y discutimos si era o no era peronista, ¿no? Vaya curiosidad la de nuestro país. Bueno, justamente yo cuando tuve la entrevista con él en el Vaticano en el 2016, justamente en ese abrazo que nos hemos dado en esa entrevista, justamente dos cosas que me ha dicho: nunca dejé de luchar por los pobres y nunca dejé de luchar contra el flagelo de la droga que tanto daño causa a la familia y particularmente a los jóvenes, ¿no? Nada que agregar. Juan Carlos, agradecerle por la comunicación, con el deseo de que la jornada de mañana sea productiva y también sea importante para este puntapié, y ojalá que el Congreso en su conjunto logre acompañar esta iniciativa que tanto necesitamos, la Argentina en su totalidad. Así que gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, y también recomendar a todo el mundo que escucha, que ve, por favor cuidémonos más que nunca. Cuidemos nuestra familia y cuidémonos también nosotros, porque el sistema de salud todos sabemos que está a punto de colapsar, ¿no? Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. La última muy cortita, usted, bueno, obviamente tuvo la situación fue positivo en su momento de COVID, hoy ya está recuperado, está pleno, no hay consecuencias, gracias a Dios, sobre eso, ¿verdad? No, bueno, tengo que hacerme un chequeo para ver qué secuela me ha quedado, porque realmente yo estuve a punto de que me internaran. Mirá. Inclusive por la falta de oxígeno, que si me ha hecho mucho daño, no sé qué daño me ha causado, porque inclusive nuestra compañera Gisela Marciota, que también recién salió ayer, que le dieron, porque de un mes estuvo con positivo, charlando con ella me decía: mirá, a mí los médicos me han dicho que también hay que hacerse un estudio en la cabeza y también hacerse un estudio en el corazón, ¿no? Así que para ver qué secuela también nos quedan los pulmones. Bueno, ya no estoy el 100%, pero un 90% ya me encuentro bien, ¿no? Bueno, vamos por ese 10 que falta. Juan Carlos, éxito mañana, bueno, y buen fin de semana, ¿eh? Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí pasaba Juan Carlos Alderete, diputado nacional y obviamente referente de la corriente clasista combativa. Bueno, hombre de muchas batallas, ¿eh? No, y aparte de combate, digo. Sí. La primera vez que la libreta se anota en tiempo real lo que iba diciendo el entrevistado. Lo llamamos por la ley que se presenta mañana, esa es la realidad, la de tierra, techo, trabajo, una ley importante, digo, actualidad, fresca, hablamos de política. Ahora, la parte de Duhalde era para profundizar y quedarnos... Definiciones importantes, tío, ¿no? Una hora, a ver, nosotros nos decían los bomberos cuando Duhalde nos fue a buscar en el 2002 y hoy nos critica, ni más ni menos. Pero bueno, realmente, definiciones del perfil de Juan Carlos Alderete, un hombre de la historia política.